Esta serie se llama Antes de perder la esperanza. El día de hoy hay muchos grupos. Hay unos que se llaman los dons, otros se llaman los nons, hay otros que se llaman los En serio, suena gracioso, pero son grupos de personas que, por ejemplo, los nons son gente que nunca ha estado en una iglesia. Los dons son personas que estuvieron en la iglesia, pero que se han desencantado un poco con la iglesia o que por diferentes situaciones han dejado la iglesia. Y los son personas que les gusta la iglesia, disfrutan la iglesia, no han tenido ningún problema, pero todavía no se decide por congregarse. No sé en qué grupo estarán algunos, pero por eso nosotros queremos en esta temporada poder hablar de esta serie antes de perder la fe, antes de perder la esperanza. ¿Por qué? Porque a veces el mundo levanta su voz más alto que nosotros. Y aquí no es cuestión de quién levanta la voz más alta, quién pelea, no. Es que nosotros podamos también hablar de los valores del reino, para que incluso nuestros hijos puedan decidir. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes, los que están adultos, el día de hoy te decían cosas. Yo me acuerdo mucho en la universidad, me decían, fuma marihuana si la marihuana es sana. Es una hierbita y la hierbita no es sana. Suena gracioso, pero a mí me decían eso. Mira, a mí no me pasa nada, yo fumo marihuana y estoy bien. Y tenía como 10 años en la misma carrera en primer año, pero decía que le iba bien. A lo que voy con esto es que a veces el mundo levanta su voz más que los valores del reino. Y si los valores del reino no se levantan, no se proclaman, ¿cómo nuestros hijos pueden elegir? ¿Cómo nuestros hijos pueden saber este es el camino o este es el camino? El mundo nos dice, vive la vida, es una. Y la vives una y luego vives pagando las consecuencias de malas decisiones. Por eso, antes de que perdamos la esperanza, creo que esta es una serie que quiere advertir y quiere decirte, iglesia, que la fe es un camino, no es el fin. Cuando tú llegas a la fe es el inicio de un camino, pero en este camino tú puedes encontrar duda. Pero también puedes, mientras avanzas, encontrar un precioso descubrimiento que nos lleva a una vida plena. A una vida plena en Cristo Jesús. Así que hoy empezamos esta serie y en esta serie yo quiero comenzar hablando de una historia que es bastante conocida en la Biblia, pero que sí la puse toda ahí para que tú y yo la podamos leer. Para todos los que toman apuntes, si usted toma apunte, ponga ahí por favor el capítulo 15 de Lucas. A partir del 11 al 32 vamos a hablar de una famosa historia y vamos a leerla ahora. Pero antes de leerla quiero que podamos orar y apagar los celulares. No, mentira. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Estamos aquí, tus hijos y tus hijas, Señor, anhelantes de tu presencia, Señor Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia, por favor, moviéndose en este lugar. Señor, esta reunión no tiene ningún sentido si tú no estás aquí, si tú no ocupas el lugar, el trono de la adoración, Señor. Padre, así que yo te ruego, por favor, que sea tu presencia moviéndose en este lugar. Habla a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Señor, llévate, como siempre oramos, Señor, llévate toda palabra de hombre o mujer, por buena que sea, si no viene de ti, Señor. Y Padre, yo te ruego, Señor, te necesito, Espíritu Santo de Dios, úsame. Pon cada palabra, Señor, en mi mente, en mi corazón y permítela, Señor, que salga respaldada por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, habla a tu pueblo, habla a tus hijos e hijas, Señor, aquí reunidos en este lugar. Habla a tus hijos y tus hijas que también se encuentran en casa, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, para ilustrar mejor la enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice así, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió y dividió sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada.
El versículo 14 dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobos con los que se alimentan a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente, dice ahí, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego, Padre, que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, tráiganlo la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Wow! Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque ya llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó para que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando viene tu hijo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre lo miró y dijo, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gracias, Señor. Esta es una preciosa historia y muy conocida historia, en donde en este pasaje de Lucas, cuando tú lo leas en casa, el Señor Jesús durante todo el pasaje habla sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida. Y en este pasaje nos habla sobre el hijo perdido, el hijo pródigo. En este pasaje, en esta historia, nosotros podemos ejemplificar eso con nosotros. El Padre es nuestro Padre celestial y el hijo pródigo somos nosotros o fuimos nosotros. Entonces, en esta historia, aquí está este padre con sus dos preciosos hijos, ¿no es cierto? Y la palabra pródigo, según la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente. Dice que es un adjetivo que se dice de una persona que desperdicia y consume sus recursos en gastos inútiles sin medida ni razón. Ahí está el hijo menor. El hijo menor pidió su herencia, desperdició, consumió sus recursos en gastos inútiles sin ninguna razón. Pero la otra acepción de esta palabra
pródigo, y quiero hacer una aclaración aquí para los que hablan inglés, en inglés no está esta acepción, solo en español. El segundo adjetivo dice que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. La acepción número 2 en inglés es una traducción, no está en la Academia de Oxford, no sé, del diccionario de Oxford. Entonces quiero que tengan claro eso si usted va a buscar. Pero quiero quedarme en la segunda también definición que está en la Real Academia de la Lengua, de la lengua española, que desprecia generosamente la vida. Mira aquí. Resulta que el otro hijo también era un hijo pródigo. Porque un hijo era ese hijo que estaba urgido, apurado, yo me voy. ¿Tú te has puesto a pensar en esta historia de que tú estás así medio cincuentón como yo y viene tu hijo y dice, dame mi plata ahora, antes de que te mueras? Espérate, mijito. Porque es una herencia, ¿no es cierto? Entonces uno se espera que la herencia te la dan cuando mueres. Pero él muy atrevidamente viene y le dice al papá, dame mi herencia ahora. Y además dice que la desperdició con prostitutas, cuando echó todo a perder. Conocemos la historia. Pero siempre nos enfocamos, como digo, en este personaje del hijo pródigo. Pero en realidad el Señor Jesús nos está hablando de dos clases de hijo pródigo. Un hijo que se va de la casa del padre, lejos, dice, para que nadie sepa dónde esté, lo más lejos, que nadie sepa dónde me voy. Es más, el papá pensaba que estaba muerto y perdido. Pero hay otro hijo, el hijo que se queda en la casa. Y aunque está en la casa del padre, es un hijo pródigo, porque desprecia la abundancia que tiene. Ese hijo pródigo que está en la casa del padre, pero ya no disfruta, ya no hace fiesta, no ha compartido con el padre. Están ahí, pero no ha tenido tiempos con el Padre, no ha disfrutado de las riquezas del Padre. El uno desperdició, pero el otro despreció. Y sabes que tal vez a veces nosotros también nos podemos identificar con uno de estos dos. Porque tal vez somos ese hijo que está en la casa del Padre, pero aun cuando está en la casa del Padre no se goza en la casa del Padre. Y estás en la casa del Padre, es como, ¿a qué hora se acaba esto? Y estás en la casa del Padre, pero desprecias la abundancia que Dios nos quiere dar. Esta situación de hijo pródigo, mira, es una situación, una condición de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón en ese momento en donde Dios te da cosas y no puedes disfrutar? Donde hay bendición en abundancia, pero tú ni siquiera te das cuenta porque tal vez estás ocupado, porque tal vez estás cansado y no disfrutas, y tú sigues y sigues y sigues y no encuentras deleite en lo que tienes, aun cuando estás en la presencia misma del Padre y en la casa del Padre. Y no te estoy hablando aquí de emoción, de que estamos en la casa del Padre. Y esto de la casa del Padre puede simbolizar esta iglesia que es tu casa, puede simbolizar tu casa en la que también estás disfrutando de tu familia. Y no te quiero hablar de emoción porque a veces estamos en la iglesia y me dicen, no siento nada. Es que no siento nada. Y déjame decirte, iglesia, una cosa. Comience esta prédica diciéndote que a veces el mundo levanta más la voz. Y sabes que a veces yo escucho constantemente que nosotros creemos lo que el mundo nos dice. Cuando sienta ir a la iglesia, cuando yo sienta buscar de Dios. Es más, a mí una vez me dijeron, mi abuelito busca de Dios, cuando yo sea más viejito lo voy a buscar. El mundo nos dice que tenemos que ser guiados por emociones. Pero la palabra de Dios nos dice que engañoso es nuestro corazón. Engañoso es nuestro corazón. Por eso tú y yo el día de hoy, que queremos ser esos hijos que disfrutan de la presencia de Dios en la casa del Padre, tú y yo tenemos que decidir constantemente estar en la presencia de Dios.
Porque a veces estamos en la casa del Padre físicamente, pero hace rato que no estamos mentalmente. Estamos físicamente, pero no nos llevamos con nadie, no conocemos a nadie. Entramos y salimos por la casa del Padre y yo voy y cumplo. Y venimos a la iglesia como algo que yo tengo que cumplir. Plin, marqué, soy buen cristiano, fui a la iglesia. Pero estar en la casa del Padre implica estar más allá, implica disfrutar, sí, de la presencia de Dios. Sí, de lo que se siente bonito también. ¿Por qué no? No quiero descartar las emociones, porque si Dios las puso ahí es porque son buenas. Sin embargo, es una vida que experimenta la presencia de Dios. Es una vida que provoca la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando nos hemos enamorado, tal vez los que ya tenemos varios años casados, y al comienzo tú sientes todas las hormonas, toda la felicidad, las maripositas en la panza, y cuando le das la mano, ay, te hace cosita y toda la cosa? Por si se olvidaron. Pero ¿sabes qué? Conforme pasa el tiempo, esas maripositas como que se van yendo. Pero ¿sabes qué? Cuando se van esas maripositas es donde en verdad tú amas a esa persona. Porque es ahí donde decides día a día volverla a amar. Donde tú dices, hoy no siento maripositas, pero siento algo más profundo, es amor, porque lo conozco tal como es. Y estás ahí disfrutando de la presencia en el caso de nosotros, de la casa de Dios del Padre, pero estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Y sabes que es triste que a veces nosotros estamos en la casa de Dios, pero no echamos raíces. Dios no nos llamó a ser arbustos llevados por el viento de un lugar a otro. Su palabra nos dice que tú y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Árboles plantados en un lugar donde buscan la presencia de Dios, donde están en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo llegamos a la fe del Señor, tú y yo tenemos que empezar a echar raíces en la presencia de Dios, claro que sí, pero también en un lugar. No podemos ser esa iglesia que está aquí, mañana allá y luego allá. Tenemos que ser una iglesia que está plantada en un lugar que tú dices, esta es mi casa. Este es el lugar en donde yo siento que Dios me ha llamado y aquí voy a echar raíces y voy a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y me encanta a mí la parte en donde dice y que aunque estuviera viejo reverdecerá. Porque ¿sabes qué? Cuando llegamos a los pies del Señor, resulta que recién llegamos. Y llegamos a Dios porque, no sé, tal vez llegamos, en mi caso yo llegué porque mi familia había probado de todo. Ella había probado al chamán, la brujería, el préstamo a los churqueros y nos había ido mal en todo. Y en ese momento dijimos, capaz que Dios puede ser la solución. La última cosa que buscamos fue lo que dio solución a nuestra vida. Tal vez tú dices, es que yo vine hoy día a la iglesia y estoy buscando la iglesia porque quiero que mi relación cambie, porque quiero que mi familia cambie, porque quiero que mi hijo, porque quiero encontrarme con el Señor. O tal vez muchos de nosotros también llegamos porque nos dijeron, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Nunca le preguntaron eso? A mí sí. Y si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Me fregué. Pero esa primera etapa donde tú y yo llegamos a la iglesia y empezamos a ver que wow, que Dios cambia, mira, que Dios cambió a tu familia, que Dios cambió a tu esposo, te cambió a ti y tú ves que ya en tu casa hay paz y ves que tus hijos están mejores. Esa es una etapa preciosa, pero sabes que cuando yo he visto en el caminar cristiano que nosotros atravesamos como 4 niveles, por decirlo así. Y el primer nivel es el nivel en donde venimos a Dios por nuestra propia causa. Porque tengo un pariente enfermo, porque voy a pasar la selva y quiero que Dios me haga el milagro, porque
hay una situación y quiero ver si Dios me ayuda, porque íbamos como buscando a Dios para que nos haga un favor. Y resulta que Dios lo hace. Y nos vamos después de recibir el favor. Lo bueno sería que tú te quedes y vayas al siguiente nivel. Y mira cuál es el siguiente nivel. El primer nivel es ese nivel en donde yo te digo que vienes buscando que Dios te resuelva, que Dios te dé, que Dios te haga, y Dios lo hace preciosamente. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto familias cambiadas, hemos visto personas libres de adicción, hemos visto cosas increíbles en esta iglesia, ¿sí o no? Dígame amén, por favor, gracias. Bueno, yo solita cambié, entonces el Señor me cambió. Oye, hemos visto tantas historias que podemos contar de cosas que Dios ha hecho. Y mira, y ese es el primer nivel. Pero sabes que luego resulta que el segundo nivel es ese nivel donde amas a Dios por las cosas que te da, por los regalos, por las bendiciones, y estamos felices con Dios siempre porque nos marcha bien, porque llegamos bien, porque nos recibieron bien, porque mi esposo cambió, mi esposa cambió, porque todo está bien, porque estamos bendecidos. Pero déjame decirte que no todo queda ahí, porque Dios no quiere que tú te acomodes, porque sabes que lamentablemente cuando nos acomodamos no crecemos. Cuando nos acomodamos nos estancamos. Y yo no te digo que Dios permita que te pase mal, pero lamentablemente y en realidad a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para remecernos y que tú te puedas plantar ahora sí y echar raíces en la presencia de Dios y no en los favores de Dios. Y viene Dios y manda, ni Dios lo permita, una enfermedad y tú estás ahí. Porque ¿sabes qué? La primera etapa es hermosa, en donde vienes, te acercas y empiezas a ver el cambio. La segunda etapa es preciosa, ves los cambios, ves la transformación. Pero la tercera etapa es una etapa decisiva, en donde tú dices, me quedo o me voy. Y me dicen vez tras vez, pastora, pero si en el mundo estaba mejor y ahora mire lo que me pasa. Y déjame decirte que eso también es mentira del diablo, porque en el mundo no estaba mejor. Pero sí va a haber una etapa en donde tu fe es puesta a prueba. Va a haber una etapa en donde el Señor te dice, ok, estás conmigo por los milagros o por mí. Capítulo 6, si no mal lo recuerdo, de Juan, en los últimos versículos, que tiene un montón de versículos, dice la palabra de Dios que cuando el Señor les exigió más, ellos se fueron porque solo andaban tras Él por los panes y los peces. Y es en esa tercera etapa en donde tu fe es probada. Yo recuerdo claramente el proceso de muchos de nosotros aquí, en donde llegan a una etapa y me dicen, Marta, yo no sé si avanzar, no sé si creer, si la Biblia es real, si no es real. Y he visto como, gloria a Dios, han dicho, mira, de los dos lados hay dudas, me quedo confiando en el Señor. También recuerdo etapas en mi vida en donde en una temporada, mira, yo te digo, mi esposo y yo hasta la 1 de la mañana los días viernes ensayando, porque el domingo en la iglesia teníamos 3 servicios de adoración. Creíamos que éramos pero los megasiervos. Y de repente el Señor nos dice, o le dice a mi esposo, la verdad, muévanse. Va a haber una iglesia pequeña, y vino alguien y le dijo, ¿saben que van a abrir una iglesia nueva que se llama La Viña? La van a plantar en Quito. Y él dijo, vamos. Y yo les digo que yo me puse, yo no quiero ir. Así yo no quiero ir. Y honestamente fue una decisión que mi esposo dijo, Marta, yo creo que es tiempo en que tenemos que movernos. Y yo digo, mi amor, pero ¿por qué esta iglesia es gigante? Nos tratan súper bien, tenemos entrada y salida VIP. ¿Para qué nos vamos a ir a otra que recién empieza? Y te digo, a mí a veces me preguntan, a ver, Marta, ¿quién manda en tu casa? ¿Tú o Antoine? Y yo les digo, en mi casa no manda nadie. Los dos conversamos y oramos juntos y el Señor decide. Pero hay situaciones donde yo he dicho, Señor, yo creo en el liderazgo de mi esposo, que sea lo que Él diga. Y esta oportunidad fue una oportunidad. Yo dije, mi amor, yo no estoy de acuerdo, pero el Señor dice que voy a hacerte caso y te voy a hacer caso.
Y fue una tremenda bendición, aunque al comienzo no fue cómodo. Al pasar el tiempo, Antoine y yo conversábamos y decíamos, estuvimos 3 años cómodos sin hacer nada. Estuvimos 3 años cómodos donde el ídolo era la música. Donde decíamos que estábamos sirviendo al Señor y solo estábamos sirviendo a nuestra carne porque nos encantaba hacer música. Pero habíamos dejado de servir al Señor. En ese momento que pasamos a esta otra iglesia y empezamos a ver a la viña, eso fue en enero del 2007, y fuimos a la viña y fuimos parte de la plantación de esa iglesia en Ecuador. Y nos dimos cuenta, iglesia, que habíamos estado cómodos 3 años y que necesitábamos ser removidos. El Señor nos removió de tal forma que te voy a decir que mi casa la robaron 5 veces. ¡Ay, Dios mío! Y yo decía, no, lo que pasa es que como estamos sirviendo al Señor, el enemigo nos quiere molestar. Mentira. Habíamos dejado de orar. Habíamos dejado de ayunar. Habíamos dejado puertas abiertas. Porque si tú estás sirviendo al Señor y le estás sirviendo, el enemigo no tiene autoridad para tocarte. Así que si tú estás en este caminar y dices, pastora, ¿por qué me pasa esto? Tal vez hay una puerta abierta al diablo y hay que cerrarla. Hay que cerrar la puerta. Porque tal vez Dios no quiere que juegues con Él, porque Él sí te conoce. A Él no le puedes engañar y no le puedes decir que eres tan espiritual cuando en realidad no lo eres. Y esa etapa nos costó. Sin embargo, vimos la bendición del Señor. Vimos la bendición. El día de hoy vimos cómo el Señor elaboró un plan para que nosotros estemos, la verdad, el día de hoy aquí. Y no sabemos lo que Él más quiere adelante. Pero te digo, esta tercera etapa, en donde a veces hay situaciones que no son fáciles. Esa tercera etapa donde amas a Dios solo por lo que Él es. En esta etapa nuestro amor a Dios no está basado en sentimientos. En esa etapa nuestro amor a Dios no está basado en circunstancias. Lo amamos y confiamos en Él por lo que Él es. Porque sabes que no sabemos qué va a pasar mañana, pero tenemos la fe que así como obró ayer, Él va a obrar hoy día también. Y no sabemos cómo, pero todo va a cambiar. Porque hemos visto. Y ya no creemos, Señor, si tú me bendices, gloria a Dios. Si no me bendices, igual te amo. Y vemos su mano. Y vemos su provisión. Y no es fácil porque no es que nos quedamos mirando arriba del techo y rascándonos la panza. Estamos aquí, estamos allá, pero ahora confiamos en que Dios está obrando en nuestras vidas y lo seguimos y lo anhelamos, ya no por lo que nos pueda dar, sino por quién es Él. Y luego viene una tercera etapa, iglesia. Una cuarta etapa. En esta cuarta etapa en donde amamos a Dios y amamos a las personas, que a veces es difícil. Y nos amamos a nosotros mismos. El día de ayer que tuvimos este pequeño retiro con el Espíritu Santo, ministrábamos a algunas de las personas, orábamos, ¿sabes qué? Y el Señor nos hacía orar por ellas, por ámate. No fueron una, no fueron dos, fueron varias personas que el Señor nos decía, dile que se ame. Porque sabes que en el momento en que tú te enamoras del Señor, vas a empezar a amarte a ti. Y vas a empezar a amar a los demás. Es esta etapa donde en este cuarto nivel es el más alto. Mira, ahí tú ves la anchura, la altura, la profundidad del amor en Cristo. Es un amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Mira, ahora el Señor ha penetrado hasta lo más profundo de tu ser. Te ha liberado de nuestras necesidades y simplemente buscamos amarlo y amar a otros y amarnos a nosotros mismos. Ese amor nos hace libres de juicios, de condenación, de buscar perfección en otros, de buscar sanar nuestra necesidad con otros, porque Él ha satisfecho nuestras necesidades. Porque aunque amo a mi esposo, Él no satisface mi necesidad de lo más adentro. Esa necesidad la satisfació y la satisface Cristo.
Porque ya no busco que ese vacío sea llenado con una persona, con un vicio, con algo que me dé placer momentáneo. Hoy mi placer se encuentra en adorar al Señor. En ese cuarto nivel, en donde tenemos valor, en donde tenemos trascendencia, pero no lo hacemos porque los demás lo hacen, porque los demás puedan hacer, sino porque ahora sabemos que aunque no lo merecemos, somos dignos del amor de Dios, porque Dios nos ama. Él nos ama con su perfecto amor y Él echa afuera todo temor. Ese es nuestro Dios. Ese día en donde tú puedes decir, así como el salmista dice en Salmo 62:3, que el amor de Dios es mejor que la vida. Y déjame decirte que esas son las etapas que generalmente pasa una vida cristiana. Y sabes que antes de la existencia de la fe cristiana, la gente nacía, vamos a suponer, los judíos, el pueblo judío tenían su Dios. Qué sé yo, los mayas, la cultura maya, el pueblo maya tenía su Dios. Los griegos tenían sus dioses. Los romanos tenían sus dioses. Antes del cristianismo, la gente tenía como, yo nací en este pueblo y este es mi Dios. Punto. Era como que me tocó. Y si yo era de una clase social, bueno, tal vez el Dios que me tocaba a mí era este más bajito. Pero cuando viene el cristianismo, cuando viene la fe en Cristo, el cristianismo introduce un concepto de que tú eliges tu religión, que tú eliges obedecer o no, que tú eliges seguir a Cristo. El cristianismo introduce este concepto independientemente de tu raza, género o clase social. Y en esa época eso era un escándalo, porque para el cristianismo el esclavo, el siervo tenía que ser respetado, porque eso era lo que el Dios de los cristianos enseñaba. Porque el cristianismo les enseñaba a ellos que ya sean esclavos, libres, de alta alcurnia, sin importancia, no importa la raza, el género, la nacionalidad, ahora eran iguales en Cristo sin divisiones. Y yo quiero decirte, iglesia, que es necesario que hoy también tu fe en Cristo se convierta en tu nueva y más profunda identidad. Escúchame, quisiera mirarles la cara a todos, a los ojitos. Que tu fe hoy se convierta en tu nueva y más profunda identidad. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, ok, esta es mi vida secular y esta es mi vida en Cristo. Entonces lo que haga afuera no importa. No, tu vida es tu identidad en Cristo. Tú eres un cristiano en tu trabajo, tú eres un cristiano con tu esposa y cuando nadie te ve, tú eres un cristiano en tu identidad con tus hijos cuando tú eres el papá, pero también tienes que respetarlo en esa identidad cristiana cuando tú eres un hijo y también tienes que respetar porque tú tienes esa identidad cristiana. Incluso cuando tú como joven decides cómo comportarte cuando nadie de la iglesia te ve, porque tú tienes esa identidad en Cristo. Y no importa si nadie de la iglesia me conoce, mi identidad está en Cristo. Y yo lo que hago, lo hago para que Cristo sea honrado con mi vida. Porque yo como joven cristiano, yo digo, voy a estudiar y les digo, chicos, estudien. Estudien lo que el Señor les manda, estudia, porque sabes que necesitamos jóvenes cristianos en posiciones de influencia, con una carrera, pero con valores e identidad en Cristo. Ahí tenemos al presidente de El Salvador. No es perfecto, pero trata de que los principios del reino se hagan. Nosotros necesitamos jóvenes y adultos que caminen en la identidad de Cristo. Iglesia, Cristo tiene que ser nuestra identidad. Nuestra identidad no se termina cuando salimos de la casa, de la iglesia. Sigue. Nuestra identidad debe ser nuestra prioridad. Y quiero hablarte claro, no porque yo sea pastora. Bueno, es que usted es pastora y le toca. No, no, no. En todo momento debe estar nuestra identidad en Cristo.
yo soy esposa de mi esposo con identidad cristiana. Y en cada lugar mi identidad va adelante, mis elecciones, la ropa que me pongo, no porque me están viendo, no porque está el pastor, no porque están los hermanitos, es porque mi identidad está puesta en Cristo Jesús. Y así nos comportamos. Y así caminamos por la vida. Es necesario que tú y yo podamos caminar en esa convicción, en esa identidad, sin descartar ni borrar tu raza, ni borrar tu cultura, el país del que tú vienes. Gloria a Dios del país en el que tú viniste, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, ecuatorianos, hondureños. Y no quiero nombrar porque me van a faltar y se me van a enojar, pero no importa la raza en que tú hayas, el país en el que hayas nacido, porque gracias a Dios, pero tu identidad está en Cristo. Y los valores del reino van antes. Van antes que nuestra cultura. Van antes que nuestros principios. Yo quiero que me entiendan bien esto. No quiero decir, bueno, es que ella quiere que pasemos metidos en la iglesia. No, porque eso tampoco es de Dios. Yo tengo que tener un equilibrio sabio. Sí, iglesia, tú y yo tenemos que servir. El Señor Jesús, sus últimas palabras nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que tu responsabilidad y la mía es que si de repente el Señor me pone a Juanita aquí y me dice, Juanita se me pega y me dice, Marta, puedes orar por mí, sé que eres cristiana. El Señor me la está encomendando para que yo la ayude en su caminar e incluso la lleve hasta el bautismo. Dios no me está diciendo, ok, ahí te dejo Juanita. Y tú dices, Juanita, te invito a la iglesia, la llevo a la iglesia. Yo llevé a Juanita a la iglesia, nadie le paró bola. Chao, Juanita, qué pena. No. Es tu responsabilidad y mía velar por las personas que van a seguir cambiando. Es tu responsabilidad y la mía porque tú no sabes que ese hijo pródigo tal vez te toca a ti llevarlo a casa. ¿Y cuándo termina tu tarea? Cuando se bautiza. No, es que la iglesia yo le llevé y no le hicieron caso y no consiguió. No, el Señor te lo dio a ti. Y claro, y a nosotros como cuerpo. Porque sabes que el día de hoy se está hablando mucho de la deconstrucción de la mente y resulta que hay muchos que están en proceso de deconstrucción y quiero un poquito decirte qué es lo que significa esto de deconstrucción. Es el proceso en donde desbaratamos sistemáticamente, desbaratamos ordenadamente e incluso dice a veces rechazamos creencias con las que crecimos. Han habido cosas que hemos dicho, no, eso no está bien. Y el día de hoy se toma mucho esta palabra de la deconstrucción y resulta que hay cristianos incluso que se han deconstruido y se han apartado de la fe y ese no es el propósito. Incluso esta palabra de la deconstrucción no viene de un filósofo que se le ocurrió, yo estoy investigando en el año 1967, hablar sobre este tema, no. Jesús. En su palabra encontramos vez tras vez cuando Él dice, ¿se acuerdan que se les dijo? Pero yo les digo. ¿Se acuerdan que nuestros antepasados decían? Pero yo les digo. Han oído que se ha dicho, pero yo les digo. Jesús estaba desconstruyendo los principios que habían tenido por años, pero que los habían tergiversado. Y es nuestra responsabilidad el día de hoy también de construir nuestra fe, pero basarla y volverla a construir con valores del reino. Que nuestros hijos puedan formar sus criterios, incluso de construir lo que tú y yo como papá les hemos enseñado, pero con principios del reino. Jesús les dijo, se les ha dicho que no adulteres. Pero yo te digo que incluso si piensas en una mujer en la mente ya adulteraste, wow, te construyó totalmente y volvió a construir. Se les ha dicho, dice Jesús, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Y te podría hablar de cómo el Señor Jesús deconstruyó su fe. Y sabes que me encanta también ver que en este hijo pródigo,
Él deconstruye su fe. Él dice, no, a donde estoy yendo no está bien. Lucas 15:17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. En ese proceso, en ese versículo, este joven, porque era el hermano menor, estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo? Lo que él había creído que está bien, despilfarrar su dinero, gastarlo con prostitutas, dijo un momento, entró en razón. Y sabes que es bueno que tú y yo constantemente en nuestra fe entremos en razón y digamos, wow, Señor, esto no va con tu palabra. El día de hoy muchos deconstruyen su fe y terminan apartados de la fe. El propósito de la deconstrucción no es que te apartes de la fe, es que la organices conforme a los valores del reino de Dios. Porque el mundo te va a bombardear y te va a decir, es que eso está bien, vive la vida, es una. Pero nadie te dice de las consecuencias. Porque el mundo también nos dice, es que tu hijo tiene que ser experimentado sexualmente. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos tienen que llegar en santidad, así como nosotros también. Y a veces dudamos, y si llega mi hijo y está sin experiencia, y deconstruyo mi fe y veo las consecuencias. Porque a veces hay muchachos que se les dice, haz lo que quieras, pero nadie les muestra las consecuencias de que es una decisión mal hecha, de que están en etapa importante de construcción, porque no hemos deconstruido. Y así como Jesús deconstruyó y lo experimentó y lo puso ordenadamente, tú y yo también debemos deconstruir nuestra mente. Y sabes que desconstruir, esta palabra viene de tres palabras, que la una es de construcción, la una significa de arriba a abajo, la otra significa, dice ordenadamente. La desconstrucción implica que todo lo que tú crees lo volteemos de arriba abajo, pero luego lo acomodemos sistemáticamente. Y tú y yo con valores cristianos. En este momento este muchacho entró en razón y dijo, en casa hasta los jornaleros tienen mejor comida que yo. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, no tenemos que dejar el cerebro en la puerta. Tenemos que seguir creciendo en nuestra fe y en el conocimiento del mundo. Porque tenemos que conocer también, incluso a veces, que tenemos que rechazar. Y no te estoy diciendo que lo experimentes, que simplemente lo conozcas. Pusiste esa imagen, ponla nomás. Hay un experimento que no se sabe si es verdad o mentira, pero la cosa es que se hizo un experimento de 5 monos. 5 monitos, los pusieron en un cuarto y había esta escalera y la banana. Y resulta que estos 5 monos, cuando un monito subía a las gradas, le caía un chorro de agua fría. Y cuando le caía el chorro de agua fría, todos se quedaban paralizados. Entonces, cada vez que uno de estos 5 monos pisaba una grada, a todos les caía esa agua helada. Al poco tiempo ellos entendieron que si pisaban la grada para coger la banana, les iba a caer el agua fría. Agarraron y sacaron a un monito y pusieron a un mono nuevo. El mono nuevo entró y lo primero que hizo fue tratar de ir a la primera grada. Pero los otros monos agarraron y lo golpearon para que no les caiga el agua fría. Luego sacaron otro mono y el mono nuevo, que tampoco comprendía, cuando pusieron al otro mono, se lanzó con los otros. Y aunque ya no les caía el agua, porque para esto me olvidé decirles que luego lo pagaron, todos esos monos se habían quedado con la idea de que tocamos la primera grada, nos cae el agua. Finalmente sacaron a todos los primeros 5 monos iniciales y quedaron todos los monos nuevos que nunca habían sentido el agua fría, pero que habían sentido que cuando tocaban la primera grada, los demás le caían a golpes. ¿Y sabes qué? Esta ilustración se da porque a veces tú y yo hacemos cosas que no entendemos por qué.
pero así se ha hecho. Y Jesús le dice, así se les ha dicho, pero yo les digo. Y el joven dice, entró en razón. Hoy en esa mañana el Señor quiere que tú y yo analicemos nuestra vida. Analicemos nuestra vida cristiana, que la analicemos, que la volteemos, que la analicemos con los principios del reino. Que tú y yo podamos decir, ¿a dónde estoy yendo en mi fe? Tal vez hay algo que ya no debería hacer. Tal vez hay algo que debería dejar de hacer. O tal vez hay algo que debería empezar a hacer. Debemos preguntarnos y avanzar en nuestra fe. Así como este muchacho lo hizo, preguntó en su fe. Bueno, no, él no tenía fe, pero en ese momento razonó. ¿Sabes qué? Tú y yo como cristianos tenemos que hacerlo. Y hay un versículo, un pasaje que me encanta, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y no sé si tú te pones a pensar, pero a mí personalmente me chocaba ese versículo. Hay otra versión que dice, no se acostumbren a este siglo, sino que sean renovados por medio de la transformación de su entendimiento. Me sonaba más chévere, porque transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento, como que sí lo puedo hacer, pero no. La palabra de Dios dice que tú y yo no nos tenemos que acostumbrar a este siglo, a este mundo, a los valores de este siglo, a los valores de este mundo. Dice que tenemos que permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Claro, es que ustedes son esas iglesias donde les lavan el cerebro. No. Claro, es que como tú eres religioso, por eso no puedes disfrutar la vida, porque tienes la religión metida en tu cabeza. No. Tú y yo constantemente estamos permitiendo que Dios transforme nuestra manera de pensar, porque hemos visto que los valores del reino tienen mejores resultados. Porque hemos visto que los matrimonios, de acuerdo a los valores del reino, son más felices. Porque hemos visto que los hogares con valores del reino, en donde Cristo es el centro, son más felices, no perfectos, son más felices. Porque hemos visto que nuestras finanzas incluso milagrosamente prosperan cuando diezmamos. Porque hemos visto los valores del reino, los cuales también implican muchas cosas sobrenaturales y de fe. Porque hemos visto que los valores del reino no obran como los valores del mundo, y hemos visto milagros, y hemos visto sanidades, y hemos visto transformaciones, porque hemos renovado, hemos permitido que Dios transforme nuestra mente. Y déjame decirte que el problema de este hijo pródigo es que este hijo pródigo quería que todo sea rápido. Y a veces tú y yo nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Y Dios te dice, espera. Y tú dices, espera, que a qué hora llega. Y mi proceso, y a qué hora. Espera. Y mi idóneo. Y te adelantas y guaca, te la fregaste. Y el Señor te dice, vive tu proceso. Señor, pero dame esto, y el Señor no te lo da. Es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me quiere, porque tal vez no estás listo para recibirlo todavía. Es como si mi hija que tiene ahorita 13 años me diga, mami, préstame el carro, y tanto que me molesta, y le digo, toma el carro, y se mata porque no sabe manejar. ¿Sabes que Dios a veces no te da ciertas cosas porque todavía no estás listo para recibirlo? Pero no porque Él sea malo, sino porque aún hay cosas que tenemos que seguir sanando. Porque si Dios nos la da, tal vez la perdemos porque la recibimos en el momento que no era el indicado. Este hijo quería las cosas rápido. Lucas 15:12 dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras.
El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes. Mira, tú y yo a veces también estamos con esa inmediatez. Y él no solamente quería que las cosas sean ahora, en el tiempo de él, sino que también era un poco egoísta, porque dijo: quiero la parte de mi herencia. Y si el papá le daba la gana y no le dejaba herencia a él. Y a veces somos pródigos al querer que todo se haga conforme a mí. Yo me merezco y yo. Y sabes que tú y yo llegamos a un momento en donde tú y yo tenemos que crecer, donde tenemos que avanzar. Tú y yo, en este pasaje donde te digo que se habla de la moneda perdida, de la oveja perdida también. Mira, tú y yo llegamos a la iglesia, llegamos como una oveja perdida, pero no te puedes quedar toda la vida siendo oveja. No te puedes quedar siendo oveja perdida. La semana pasada Antoine nos ponía ese video de la oveja, no sé si te acuerdas, que otra vez se caía al hoyo. Nosotros tenemos que llegar a un momento, de acuerdo a la palabra de Dios, en donde llegamos, sí, como ovejas, lastimados, un poco perdidos y haciendo tonterías, pero ¿sabes qué? Llegamos y nos convertimos en siervos de Dios. Y luego de que nos convertimos en siervos de Dios, dice la palabra de Dios, Jesús dice: ya no los llamaré amigos, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Tú tienes que seguir cambiando tu mentalidad, tu estructura, para ahora convertirte en amigo de Jesús. Y lógicamente somos hijos de Dios. Seguir creciendo en nuestra fe, seguir avanzando. ¿Sabes qué? Quiero terminar ahora en enfocándome un ratito en el hermano mayor. ¿Sabes qué? Este hermano mayor que estaba ahí, si tú lees el versículo, el pasaje, te animo que en casa lo leas. Él estaba ahí, pero no estaba. Tenía todo, pero no lo disfrutaba. ¿Sabes qué? Yo me imagino que tal vez él estaba resentido. Y estaba ahí, pero no estaba. Y ¿sabes qué? A veces nosotros también en la casa de Dios, muchos estamos, pero no estamos, porque estamos resentidos. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ¿sabes qué? Una de las cosas en donde necesitamos fe es cuando alguien nos ofende. En Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 10 dice lo siguiente. Dice: aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Y esa parte ya es bastante como: Señor, si aún regresa siete veces al día y cada vez que regresa te pide perdón, debes perdonarla. Wow. Pero mira lo que le dicen los discípulos. ¿Qué le dicen los discípulos? Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. A veces se necesita menos fe para ver milagros que para dejar pasar las ofensas. Los discípulos dijeron: Señor, esto es difícil. Podemos hacer milagros, podemos expulsar demonios, podemos caminar sobre las aguas, pero perdonar a cada rato no se puede. Darnos más fe. Eso le están diciendo los discípulos al Señor. Y sabes que lamentablemente también a veces mucha gente es lastimada en la iglesia por eso, porque estás en la iglesia, pero alguien te ofendió, alguien no te miró, alguien no te respondió el WhatsApp, alguien no te dijo una frase que en tu país se dice, alguien te dejó en visto, alguien no te puso un corazoncito en tu post de Instagram o Facebook. O también sí, alguien sí te ofendió, alguien te lastimó, alguien te hizo algo, tal vez el liderazgo te ofendió, tal vez. Y ¿sabes qué? Jesús también se enojaba con los líderes de la iglesia. Pero el Señor Jesús instauró la iglesia. El Señor Jesús hizo esa casa en donde te encuentras. Y no quiero hablar solamente de esta casa. Quiero hablar del lugar que Dios tiene para ti. Es el lugar en donde Dios quiere que tú regreses a casa.
quiero terminar este mensaje con un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 23, que dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.